Hay historias que parecen imposibles incluso cuando las estamos viendo en tiempo real. Historias donde el espectáculo, la política, el crimen y la fama se entrelazan de una manera tan peligrosa que ningún guionista de Hollywood se atrevería a escribirlas. Pero la vida, sobre todo en México, tiene un talento especial para superar cualquier ficción. Y pocas historias han tenido el impacto mediático, político y emocional como la que vivió Kate del Castillo cuando su carrera, su reputación y su libertad quedaron atrapadas en la red invisible de uno de los hombres más buscados del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán. El ascenso y caída, o más bien el ascenso, colapso, sacrificio y resurrección mediática de Kate del Castillo no es solo la historia de una actriz. Es la historia de una mujer que, sin buscarlo, quedó atrapada entre fuerzas gigantescas que operan muy por encima de cualquier figura pública. Es la historia de un tuit que cambió su vida, una carta que despertó sospechas en el gobierno, un encuentro que incendió al país y una entrevista que jamás llegó a hacerse, pero que dejó cicatrices profundas. Todo comenzó mucho antes de que el mundo supiera lo que estaba por venir. Kate del Castillo era una actriz consolidada. Había logrado algo que pocos artistas mexicanos conseguían: ser respetada en México, consumida en Latinoamérica y admirada en Estados Unidos. No era una estrella superficial, era una mujer intensa, directa, provocadora, con opiniones fuertes y una visión propia del mundo. Su papel en La Reina del Sur no solo la catapultó al estrellato, también la convirtió en un ícono feminista y en la imagen de una mujer poderosa que controla un imperio criminal ficticio. Pero ese personaje, de alguna manera, comenzó a oscurecer la frontera entre ficción y realidad. En 2012, durante uno de esos momentos en los que las figuras públicas sienten un impulso genuino de decir lo que piensan, Kate publicó aquel famoso mensaje en Twitter: "Hoy creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me ocultan verdades". Un mensaje que millones interpretaron de mil maneras distintas. Unos lo tomaron como una crítica política válida, otros lo vieron como una provocación y otros como un posible acercamiento a alguien con poder real. Pero lo que nadie sabía es que ese tuit, aparentemente impulsivo, sería el primer hilo que años después desataría una tormenta completa. Ese mensaje llegó a oídos de personas que nunca imaginó, entre ellas el propio Joaquín Guzmán Loera, un hombre que vivía escondido, pero atento a cada cosa que se decía sobre él, y de alguna manera se sintió intrigado por la actriz que lo había mencionado. Aquí es donde la historia deja de ser simple y comienza a convertirse en algo inquietante, porque según documentos judiciales fue el propio Chapo quien pidió que le hicieran llegar un mensaje a la actriz, un gesto que en cualquier otro contexto sería imposible. Pero en el mundo de los capos, las distancias no existen, las barreras se deshacen y las órdenes viajan más rápido que cualquier carta. Así comenzó una comunicación rara, tensa, silenciosa. No era un diálogo constante ni directo, era más bien una cadena de intermediarios, productores, abogados, mensajeros. Lo que inició como un intercambio sobre la posibilidad de hacer una película basada en su vida se convirtió en un vínculo peligroso, porque todo lo que toca la figura de un capo se contamina de sospecha. Cada palabra, cada reunión, cada gesto puede interpretarse como complicidad, como colaboración o como algo peor. Años después, cuando el Chapo era nuevamente el fugitivo más buscado del mundo tras su fuga del altiplano en 2015, Kate recibió un mensaje inesperado. No del gobierno, no de periodistas, sino de alguien más improbable aún: Sean Penn. El actor estadounidense la buscó porque había escuchado que ella tenía una conexión con Guzmán Loera. Penn quería escribir un reportaje para Rolling Stone y necesitaba un puente. Necesitaba a alguien que el Chapo respetara, alguien que pudiera interceder, alguien que tuviera algo que ningún periodista tenía: acceso. Kate dudó, claro que dudó. Pero la mezcla de adrenalina, curiosidad profesional, ego cinematográfico, oportunidad de decir algo nuevo y quizá un sentido extraño de querer cambiar la narrativa hizo que aceptara. Nadie,
Absolutamente nadie podría haber imaginado lo que pasaría. En octubre de 2015, mientras el gobierno mexicano y agencias internacionales buscaban al líder del cártel de Sinaloa, Kate, Penn y dos productores viajaron secretamente a la Sierra de Sinaloa. No sabían exactamente a dónde iban, no tenían coordenadas, solo sabían que ellos vendrían por ellos. Y así fue. Llegaron hombres armados, revisaron todo, aseguraron el perímetro y trasladaron al grupo por caminos intrincados. Según declaraciones posteriores, Kate recuerda haber sentido la tensión en el aire. No era miedo, era la conciencia de estar entrando en un territorio donde ninguna ley existía. Cuando finalmente se encontraron con el Chapo, la escena fue tan surrealista que ni la mejor serie podría reproducirla. El capo más buscado del planeta recibiendo a una actriz y a un actor de Hollywood como si fueran invitados especiales, conversando, riendo, posando para fotos clandestinas, hablando de su vida, de su historia y de sus intenciones de hacer una película. Pero lo más sorprendente no fue la reunión, sino lo que esa reunión generó en el mundo exterior. Porque mientras Kate estaba ahí, en lo profundo de la sierra, el gobierno mexicano y agencias internacionales la seguían, interviniendo líneas, rastros digitales, movimientos extraños. Y aquella reunión, esa reunión para la que Kate era una oportunidad creativa, fue interpretada por las autoridades como un posible acto de encubrimiento, como un vínculo sospechoso, como una señal de alerta. Cuando el Chapo fue capturado semanas después, el gobierno no tardó en señalar, indirectamente, que la entrevista había ayudado a localizarlo. Una afirmación que luego fue matizada, pero que ya había hecho el daño. Kate del Castillo pasó de actriz admirada a figura investigada. Su nombre apareció en titulares junto al del capo más conocido del siglo. Los medios explotaron la historia como si fuera una novela. La fiscalía abrió expedientes, las televisoras la crucificaron, la opinión pública la dividió. Y mientras tanto, Kate vivía una pesadilla legal, mediática y emocional. No podía regresar a México sin temor a ser detenida. Su reputación profesional se tambaleó, sus contratos se congelaron, su imagen fue usada como arma política. Las preguntas no paraban. ¿Qué sabía? ¿Qué no sabía? ¿Por qué aceptó? ¿Qué tanto colaboró? ¿Fue ingenuidad, ambición o algo más? Pero lo más doloroso fue la traición silenciosa que sintió por parte de Sean Penn. Según Kate, Penn entregó información a la revista Rolling Stone sin avisarle a ella, modificó detalles de la historia y la dejó vulnerable ante autoridades mexicanas. Ese artículo, que él firmó como un triunfo periodístico, marcó el inicio de la caída pública de Kate. No solo quedó expuesta, quedó sola. Los siguientes meses fueron un infierno. Investigaciones, auditorías fiscales, declaraciones públicas, ataques en medios, especulaciones interminables. Su nombre estaba en todas partes, pero nunca por las razones correctas. Ella insistía que todo había sido un proyecto artístico, que nunca había buscado ayudar al capo, que jamás recibió dinero, que lo único que buscaba era contar una historia. Pero cuando el gobierno decide que eres sospechoso, todo lo que digas suena a defensa. La caída fue profunda. Pero lo más impresionante fue lo que vino después. Kate no se quedó callada, no huyó, no se escondió, y al contrario de lo que muchos esperaban, ella decidió contar su versión, a su manera. En entrevistas, en reportajes, en su propio documental, Kate reconstruyó la historia desde su punto de vista. Expuso la manipulación política, la casualidad de que su caso surgiera justo en medio de una crisis de popularidad del gobierno, las inconsistencias en la investigación y la intención clara de convertirla en chivo expiatorio. Con el tiempo, la marea cambió. La opinión pública comprendió que su caída había sido orquestada más desde el poder que desde el crimen. Los expedientes se cerraron. No hubo cargos. No hubo condenas. No hubo pruebas de que hubiera colaborado con el capo. Lo que quedó fue la cicatriz, y una de las historias más impresionantes que ha vivido una figura pública mexicana. Hoy, Kate del Castillo sigue siendo un ícono, una mujer que vivió algo que nadie podría imaginar, ser investigada,
perseguida mediáticamente y casi destruida por haber sido parte involuntaria de un encuentro que explotó como bomba mundial. Su ascenso fue brillante, su caída fue brutal y su regreso fue sin duda uno de los más poderosos de la industria, porque al final la entrevista nunca se hizo, pero su vida se convirtió sin quererlo en la historia más explosiva de todas.